Buenas, ¿cómo va? En este tutorial te voy a enseñar a pintar esta flor de pensamiento que tiene 3 colores. Yo estoy usando un número 5, un pincel número 5, y con él voy a formar una especie de bordó para el centro. Y para eso voy a utilizar el alizarín, como siempre, un azul cobalto y un amarillo de cadmio, y voy a formar, como les digo, un bordó medio marrón para el centro, que ahí, si lo ven, está marcado. Sí, obviamente es un valor, bueno, parece bastante oscuro, pero en realidad no es tan oscuro. De todas maneras es una zona que ya sabemos que va a ir bien oscura, entonces no hace falta que hagan esta mezcla hiper clarita, no es necesario. Así que bueno, vamos a hacer todo eso. Lo voy a adelantar un poquito para que no sea tan denso y se haga más rápido. Bien, y lo que voy a hacer ahora con un pincel número 1 para generar un poquito de detalle nada más, no es algo esencial que lo hagan ya, pero yo como para empezar a generar una base, si ustedes se fijan bien, la flor de pensamiento en las zonas del centro, donde estoy yo ahora, tienen como unas linitas, ¿sí?, que salen de ese color tan oscuro, y estoy empezando a generarlas como para ya tener, como les dije, una base. Bien, ahora con un pincel más grande, en este caso es un número 8, voy a formar el otro color que va a tener esta flor de pensamiento, que yo voy a generar como una especie de rosa medio violeta, con los mismos colores, solamente que utilizándolos de manera distinta, cantidades diferentes de cada uno. Sí, esta vez sí es un valor más clarito, porque esto sí no es tan oscuro, y vamos a ir generando la oscuridad, digamos, la sombra por capas. Así que lo que voy a hacer ahora es pintar la base. Estas dos partes de arriba están completamente de este color. Después ya los otros 3 puntos van a ver cómo lo voy a hacer, porque tiene una parte amarilla, entonces no va a haber que pintarlo todo. Entonces terminamos de cubrir bien todo y vamos a la siguiente parte, ¿sí? Bueno, vamos a la parte que les dije que no es cubierto de todo este color, sino que es como en los extremos, ¿sí? Como ven que estoy haciendo en el video, vamos a, de manera medio irregular, pintar como los bordes, por así decirlo, y vamos a dejar como ese centro, digamos, entre el color oscuro del centro justamente y del extremo, para generar un amarillo, que es lo que estoy haciendo ahora. Este es un amarillo indio, es un poco más fuerte que el amarillo de cadmio, y lo que estoy haciendo es agregándole un poco de azul y un poquito de alizarín. Todo esto es para, de por sí, que no sea tan fuerte el amarillo. Yo lo quiero un poquito más bajado, un poquito más desaturado, y lo que hago es agregarle un poco de azul, que como les dije baja un poco la desaturación, pero para que no se forme un verde, le agrego un poquito de alizarín. Entonces como que de por sí va a generar como una desaturación de ese amarillo, ¿sí? Si le agregamos mucho más, se va a ir a un marrón. Así que eso es lo que hago yo. Ustedes pueden dejar los colores tal cual vienen, saturados, fuertes. Eso es elección de cada uno. Sí, a mí me gustan los colores un poquito más saturados. Bien, ahora con un valor un poco más oscuro del color que había formado medio lila, rosita, por así decirlo, voy a empezar a generar sombras, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, bueno, desde la parte donde justamente hay más sombra, porque se superponen 2 pétalos, estoy añadiendo este valor, ¿sí? Y como siempre les digo, lo hacemos con un pincel y con otro, en este caso es un 3, limpio, ¿sí? Un poquito húmedo, empiezo a difuminar. Y así voy a hacer en todas las zonas donde empiezo a agregar sombra, ¿sí? Como hago en todos mis trabajos, empiezo a difuminar este valor más oscuro. Bien, ahora voy a hacer exactamente lo mismo en la zona de los extremos, ¿sí? Como acá hay menos espacio, estoy haciendo de una manera, digamos, irregular, como para generar una sombra y luces, sombras y luces más generales, ¿sí? Como de base, por así decirlo, es decir, más adelante le vamos a agregar mayor detalle y va a quedar más real. Pero ahora le estoy añadiendo de manera irregular, como les dije, este valor más oscuro para generar sombras y luces en estos extremos que son del mismo color que venimos haciendo. Entonces vamos a hacer eso en todos estos bordes hasta difuminar todo. Bien, estoy con el amarillo de nuevo, ¿sí?
estoy formando un valor más fuerte, más oscuro, y lo que voy a hacer es pintar la segunda capa de esta zona para que no quede tan pálido de la primera capa, así que es muy clarita. Entonces vamos a cubrir todo eso y lo que empiezo a hacer es integrar estos colores, el violeta con el amarillo, de manera que quede más real, más parecido a una flor de pensamiento. Y lo que hago para esto es usar la técnica húmedo sobre húmedo, y para eso, cuando el amarillo todavía sigue húmedo, ahí le añado el valor de violeta que ya había formado antes, que es no es ni muy oscuro ni muy clarito, y así logramos que se integren. Y después también lo vamos a difuminar con el pincel como siempre. Bueno, estoy con el violeta nuevamente formando un valor más oscuro. Esta es mi última capa que voy a hacer difuminada, y lo que voy a hacer es usar de guía las sombras que ya había hecho en la capa anterior, que era más clarita. Estoy usando de guía eso, entonces voy a agregar las sombras en donde ya las había puesto y vuelvo a difuminar, y así hago hasta quedar conforme en toda la flor. Bueno, pude notar en mi foto de referencia que esta flor tiene zonas que son como azules. Entonces lo que yo hice fue agregarle un poquito del azul cobalto que estoy usando a mi mezcla, a este violeta, y lo estoy agregando en algunas zonas de la flor. Si yo no quiero que sea algo que me cambie mucho, que se note mucho ni nada, entonces son un poco de detalles para que haya como una tonalidad más fría, nada más. Bien, ahora volvemos al centro. Estoy formando la última capa, ¿sí? O sea, un valor más oscuro de este bordó que ya había hecho. Y como ya les había dicho al principio, ya sabíamos que esta zona iba a ser bien oscura, no me gasté en hacer varias capas, simplemente hice 2. Y lo que estoy haciendo es con el pincel número 1, son esas líneas, esos detalles que salen del centro. Y otra cosa importante que quiero que sepan es que lo que estoy haciendo acá es agregando un poquito de alizarín a mi mezcla, a mi violeta, porque noto que, por lo menos en esta flor de pensamiento, igual lo vi en otras también, en las uniones de los colores, ya sea en el borde, digamos, del centro bordó, y en la unión del amarillo con el violeta, noto que hay una tonalidad más rojiza. Entonces lo que hice fue, con el alizarín, ¿sí? Formé como un color más rojizo y lo fui agregando en esas zonas donde les dije que puedo notar ese tono. Bien, y ahora ya para finalizar con la parte, el sector violeta, lo que hice fue formar un último valor bien oscuro, pero para los detalles finales, que son como líneas, ¿sí? Que hacen como si fuesen pliegues, pero no son pliegues. Simplemente que si ustedes pueden observar una flor de pensamiento van a ver lo que digo, que tiene como sombras más de forma lineal. Entonces ya son los últimos detalles que estoy haciendo con este pincel número 1, que me permite generar esas líneas de manera más orgánica y más cómoda, y no digamos, hacer algo grueso o una línea que no quería. Bueno, ya para terminar con esta flor estoy agregando esa tonalidad rojiza que les dije y también un poquito más de amarillo, y ya terminamos esta hermosa flor. Espero que les haya gustado mucho, háganmelo saber si la hicieron, etiquétenme, compartan, lo que sea. Y bueno, nada, nos vemos en el siguiente tutorial como siempre.